Y ahora vamos con la palabra que le he pedido al Señor que no sea el sermón de la montaña. Le he pedido que me ayude, pero Él me ha dicho que viene conmigo. Así que va a haber algo para ti, ¿sí? Y vamos a leer una historia que es súper conocida y a veces el peligro es esto, que las historias tan súper conocidas encierran verdades tremendas que nosotros pasamos por alto. ¿Por qué? Porque nos conocemos la historia también, que uno puede decir, bueno, me la sé de memoria, y le pierde el interés. Y Dios me habló en esta semana con esta historia. Te la quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, Lucas 18, los versículos del 1 al 8. Vamos a leerlo juntos. Cierto día, y quiero que prestes atención a lo que lees, ¿sí? Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? Seguirá aplazando su respuesta. Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Vamos a ir analizando esta historia. Tenemos en la historia un juez injusto. Una persona realmente que vivía para él. Estaba destinado a ser alguien que traía justicia a los más débiles, que tenía que declinarse por esa justicia hacia los más débiles, y resulta que era un ególatra, era una persona anarquista, solamente vivía para él, y además dice la Biblia que no tenía ningún temor, ni temía a Dios, ni respetaba a nadie, un ególatra corrupto. Y luego tenemos una viuda, que habría que entender en la sociedad judía lo que representaba una viuda. Y es que una persona viuda que además se sabe seguramente no tenía hijos, porque a este tipo de pleitos los padres siempre iban con los hijos, pero en el texto no se nombran los hijos. Entonces esta mujer sería viuda, sin hijos, nadie, como os digo, no es lo mismo en el día de hoy que en la sociedad judía. Nadie daba un duro por esta viuda. Ella era alguien sin valor, no tenía quien la defendiera. Y dice ahí la palabra que además tenía un problema con un enemigo. Y este juez no le estaba haciendo ningún caso. ¿Sabes qué es lo más triste de la historia? Precisamente esto, que no tienes a nadie, que no tienes esposo, que no tienes hijos, que en la sociedad eres nadie. Y la única persona en el mundo que te puede ayudar, que puede hacer justicia y está puesto por Dios mismo para hacerte justicia, es un ególatra corrupto que no quiere dar nada por ti, que no te quiere hacer esa justicia. Yo creo que esta mujer estaba en una condición que realmente podría decir, mi vida se echó a perder, aquí se acabó todo porque no tengo ya más nada que hacer. Pero la historia está contada ahí para que nosotros sepamos no solo que siempre hay esperanza, sino que Dios siempre contesta, porque dice que ella persistió. Y ahí de intensa dice que el juez finalmente dio un veredicto a su favor. Y cuando pregunto a alguien acerca de la historia del juez y la viuda, el juez injusto y la viuda, claro, todos me van a decir, sí, perseverancia, persistencia, ¿verdad? Yo digo intensa, porque todos sabemos que el secreto de esta mujer fue ser intensa. Pero, ¿qué clase de intensidad? ¿O qué clase de perseverancia? ¿De qué nos quiere realmente Dios hablar en esta historia? Porque Jesús no les estaba diciendo a sus discípulos, yo quiero que vosotros entendáis que tenéis que cansar a Dios Padre hasta la saciedad. Cansarlo hasta agotarle la paciencia. Y esa es la manera en que Dios Padre como juez se levanta y os hace justicia o os da el deseo de vuestro corazón. ¿Verdad que no? No hay nada de esto en esta historia. Entonces vamos con la historia. Lo primero que vemos ahí es que la Biblia dice que al juez, la señora bendita esta, le estaba agotando la paciencia.
Pero para agotarle la paciencia, quiere decir un juez que atendía tantísimos casos al día, que una viuda le agote la paciencia es porque esta viuda no se comportaba como todos los demás. Entonces este juez seguramente estaba acostumbrado a que cuando alguien venía con un veredicto, él, de corrupto y ególatra, podía no contestar, alargar los veredictos, hacer lo que quisiera, como quisiera, y los de abajo terminaban, esas personas que venían a clamar por su justicia, terminaban dándose por vencidos, terminaban diciendo, bueno, no hay nada que hacer, este hombre hace lo que quiere, él es el poder. Pero había una viuda intensa, persistente, que decía, no, yo no voy a dejar, yo no voy a soltar a este hombre, así como Jacob, ¿verdad? No te voy a dejar hasta que me bendigas. Pues así esta viuda decía, yo no lo voy a soltar, aunque le agote la paciencia. Dice además ahí que rogaba, que cesaba con ruegos insistentes. Esta mujer se presentaba allí una y otra vez y la Biblia da detalles tales como que este juez por un tiempo no le hizo caso. Tú ahora quiero que pienses en los tribunales. Tú entras siendo doña nadie. Nadie en la sociedad ni te mira. No tienes ningún tipo de valor. Vuelvo a decir, vayámonos a la sociedad judía, no al día de hoy. En la sociedad judía, donde entras en esos tribunales y la única persona que te puede decir algo te menosprecia. Y tienes que salir de allí con ese rechazo, con ese desprecio. Yo hablaba hoy con el pastor y le decía, tal vez ellos no entiendan, pero yo sé que tú vas a entender en profundidad. Porque yo recuerdo las veces que el pastor iba al consulado a pedir su visado. Y yo recuerdo cómo él salía con ese dolor en el corazón, porque nosotros somos seres humanos donde el rechazo nos causa dolor. Y él iba a la ventanilla y allí le trataban como si fuera un criminal, siendo que el pastor no tiene ningún crimen. Y en España no sé cómo se dice, sus antecedentes están limpios. Él pagó por su culpa, Dios cambió su vida, pero se presentaba a un consulado, iba a pedir un visado y le trataban como un perro. Y le clicaban, le quitaban la ventanilla, ya no quiero hablar más contigo. Y yo recuerdo cómo él salía con ese sentimiento de derrota. Pero nuestro pastor es como la bendita viuda, porque ya lleva 4 veces tocando allí la ventanilla. Pues esta viuda, lo mismo. Imagínate el sentimiento de derrota que uno tiene, que tiene que salir de ahí cabizbajo diciendo otro día más de fracaso donde no se me atendió. Pero ella no dejaba de persistir, porque lo primero que hizo es vencer la conmiseración. Ese sentimiento que nos suele venir de pobrecito de mí. ¿Cuántos han estado orando por alguna petición bastante tiempo y Dios no ha contestado? ¿Sabes qué te suele venir al espíritu? Conmiseración. Pobrecito de ti, pobrecita de ti. Dios no te contesta. Y tal vez la voz no es tan así, pero es tan sutil que se embriaga dentro de ti y terminas diciendo, pobrecita de mí, pobrecito, es verdad. Muchas de las personas que me dicen, pues no, porque yo he persistido en la oración y he estado ahí fiel y constante y a mí Dios no me contestó. Mira, ellas mismas están hablando de su error. Porque si están haciendo estas declaraciones, están diciendo que se dieron por vencidos. Porque dicen Dios no contestó, pero todavía siguen vivos. Entonces Dios podía haber contestado, pero ellos se dieron por vencidos. Y esta conmiseración es peligrosa, porque te suele hacer tomar caminos equivocados. La Biblia dice que la esperanza es tormento al corazón. La esperanza, que se demora. Vamos a buscarlo en el versículo. Dice en Proverbios 13:12, dice, la esperanza que se demora es tormento al corazón. Me gusta este versículo, lo que pasa que sería otra enseñanza, porque no es la fe que se demora, es la esperanza. Ay, yo espero tal cosa y se está demorando esa cosa. Y la misma Biblia dice, la esperanza que se demora es tormento al corazón. Y esto es un peligro, vivir en esperanza y no vivir en fe. Por eso tantas mujeres, ministro tantas mujeres, bueno, habrá hombres también, pero yo ministro a las mujeres que me dicen 10 años orando fielmente al Señor, como la viuda ahí orándole al Señor, que quiero un esposo
esposo consagrado, que quiero un esposo para servirle en el ministerio y el Señor no me contesta. Mira, te voy a decir algo. Pablo dice que Dios siempre dice la verdad y que todos los hombres mienten, lo dice en Romanos 3. Entonces, si se te levanta a ti todo el infierno, se levantara aún todo tu vecindario, toda tu nación a decir, tienes razón, mira, Dios no te ha contestado. Sea todo hombre mentiroso, dice la Biblia, porque Dios siempre dice la verdad. Entonces, algo estará fallando ahí. Y estas personas que en esa esperanza no obtuvieron en el tiempo que querían lo que quisieron, terminan errando sus caminos y por eso terminamos en consejería, porque se casaron con quien no era y ahora su vida está destruida. Entonces, en verdad, es mejor hacer caso a Dios, siempre hacerle caso al Señor, porque Él dice que aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Romanos 3, versículo 4. Cuando tú no te das por vencido, escúchame, cuando no te das por vencido, siempre hay una respuesta. Ojo aquí, cuando no te das por vencido, siempre hay una respuesta, aunque esa respuesta sea un cambio en tu misma oración. Lo digo ¿por qué? Porque lo primero que puede suceder o de por qué razones Dios a veces tarda en contestarnos. La primera está en esto, en que la naturaleza de nuestras oraciones no es la naturaleza de las cosas que Dios te quiere dar o de las peticiones que Dios haría. La naturaleza de tus oraciones. Vas a apuntarlo ahí como la primera, ¿sí? Fíjate que esta viuda dice que estaba delante del juez ese injusto de noche y de día, y andaba esta señora de noche y de día no, pero andaba ahí de tanto en tanto, ella insistía. Pero dice algo tremendo, porque ella no desistía, no abandonaba. ¿Hasta qué? Hasta que el juez le hiciera justicia. Pero eso le decía, hágame usted justicia contra este enemigo. Hágame justicia, con lo que la petición que ella estaba levantando era justa. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener bien entendido. Tú no puedes pedirle a Dios cualquier cosa. Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Para qué? Para gastar en nuestros deleites y no en los deleites de Dios. Entonces tú tienes que tener claro. Me gusta este pasaje de por qué el Señor dejó ahí esto de que este juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Porque cuando dice que la mujer estaba pidiendo, hazme justicia, probablemente en aquel tiempo en Israel, esta mujer le estaba pidiendo a este juez hacerle justicia conforme a alguna ley que había, tal vez de los esclavos o de las tierras, alguna ley que Dios había colocado. Y la mujer sabía que por derecho, por ser hija de Dios, eso era para ella. Pero nos anota ahí el escritor, este juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Entonces lo primero que vemos es que tu petición tiene que estar alineada al corazón de Dios. ¿Por qué Dios muchas veces demora nuestras respuestas? Porque nosotros tenemos oraciones o peticiones que nada tienen que ver con el deseo del corazón de Dios, sino que están más alineadas al deseo de nuestro corazón que al deseo del corazón de Dios. Entonces el Señor, por no decirte un no rotundo, lo que hace es alarga la respuesta. Yo soy especialista en esto, te puedo dar un máster, ¿sí? Un máster en manipulación de oraciones. Yo recuerdo que le decía a mi hijo Orchi era pequeñito y dormíamos juntos en aquel entonces, y yo le decía, hijo, Dios contesta a los niños, así que pide un marido para mí. Lo digo delante de Dios. Un marido para mí y un padre para ti. Eso es justicia. Y eso es lo que necesitamos. ¿No necesitas un padre? Pues yo le comía la cabeza y todas las noches, venga, pide. Y obligaba al niño a pedir a Dios, porque yo pensaba que la oración de él iba a contestarla a Dios mejor. Yo en manipulación os he dicho que tenía un máster como ninguna. ¿Qué pasa? Que Dios no me dijo del inicio, no te voy a dar lo que pides, porque lo que hizo es prolongar tanto la petición que pensé que me quedaba para vestir santos, pero gracias a Dios aquí estoy y no. Pero en ese tiempo en el que Él prolongó esa petición, Dios comenzó a trabajarme, a transformarme, a revelarme, a mostrarme que yo estaba manipulando a mi hijo, a mostrarme que estaba intentando manipularle a él. Y en ese camino, yo sola, comencé a alinear mi corazón a Dios.
Entonces, muchas veces es necesario que entre el tiempo que tú le pides y el tiempo que llegue la respuesta, haya tiempo. Tiempo, por eso se extienden. Otra de las cosas son las batallas espirituales. Siempre os digo que no tenemos la conciencia real de lo que es el mundo espiritual en medio de este mundo. Pero la Biblia habla de todo eso. La Biblia habla de que Dios tiene que enviar ángeles a intervenir en nuestros asuntos. Pero ¿cómo así? Mira, vamos a leer ahí. En Hebreos 1, el versículo 14 dice, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. ¿Qué dice ahí? Que los ángeles son espíritus que hacen ¿qué? Un espíritu no se ve, pero dice que Dios los envía. ¿A dónde los envía? A tus asuntos y a los míos. A tus batallas y a las mías. A cuando hay conflictos en la tierra, Dios da una orden. Los salmos también dice que están al servicio, son ministros, al servicio de lo que Dios diga. Dios da la orden y dice, corre para aquella casa porque está sucediendo esto y esto. Hay testimonios tremendos de ángeles que han salvado niños que iban a caer, testimonios tremendos. Y de alguna manera Dios incluso permitió que se hicieran visibles. Tenemos la historia de Daniel 10, donde la Biblia dice claramente que Daniel estaba ahí en ayuno, en oración, clamándole a Dios, y cuando el ángel vino a darle un anuncio, no dice quién era el ángel, pero se cree que era Gabriel, porque ya en anteriores ocasiones se le había aparecido. Gabriel, vamos a suponer que era Gabriel, ¿sí? Gabriel le dice a Daniel, Daniel, he tenido que pedir ayuda, me ha tenido que venir a ayudar el ángel Miguel, porque se nos ha opuesto para la petición que Dios te había ya concedido desde el primer día que dispusiste tu corazón a escucharle, a humillarte delante de Dios. Dios dice que te escucha desde el primer día, pero una batalla tan grande que Gabriel tuvo que pedir ayuda a Miguel, y los dos pelearon contra el príncipe de Persia. Pero ojo aquí, no hay pelea entre un ángel y un humano. El príncipe de Persia no está hablando del príncipe humano de Persia. Está hablando de un principado. Las regiones, las naciones tienen principados, y este principado de Persia está para hacerle la guerra a los hijos de Dios, está para obstruir todas aquellas respuestas que Dios tiene para ti. Él está para obstruir. ¿Y qué pasa? Que si vivimos libremente, alegremente, pues muchas de las peticiones que tenía te enterarás en el cielo que las tenía, porque no te enterarás, porque no llegarán a la tierra. Entonces Dios, sabiendo todo esto, dice, no, yo te necesito ahí, en el tribunal del cielo, como un Moisés con las manos levantadas. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Moisés alzaba sus manos y la batalla no era solamente física donde Josué estaba peleando, había una batalla en el mundo espiritual. No tendría ninguna lógica, sino que cuando Moisés bajaba las manos, no había ni un arma, ni una flecha, ni una espada en Moisés, bajaba las manos, Israel comenzaba a perder la guerra. Entonces había un ámbito natural y un ámbito espiritual, y nosotros sabemos muy poco del ámbito espiritual. Entonces no nos metemos, pero hay ciertas oraciones que no van a ser contestadas si no son en guerras, en batallas que vas a tener que librar incluso con ayunos. Si no, no te va a contestar Dios. No estoy hablando de que Dios te va a amar más, te va a amar menos. Yo misma confesé una vez que no soy mujer de mucho ayuno, ¿verdad? Pero no estoy hablando de esto, no estoy hablando de la pasión que tengo por Dios, de qué maneras yo hablo todo el día con Él. Estoy hablando de meternos en guerras espirituales que tienen que traer respuestas. Ese hijo que se te fue a las drogas y que está ahí perdido y que está medio muerto y ahora te enteraste que además tiene SIDA, métete en una batalla, porque hay un príncipe de Persia que te está haciendo la guerra, porque ese hijo no nació para ser un corrupto. Ese hijo no nació para darle la gloria al infierno. Entonces métete ahí en guerra contra ese principado. No alegremente, bueno, Señor, ya lo salvarás si tú quieres. No, Dios ha establecido hacer las cosas de una manera, y una de las cosas que ha establecido es que la oración sea la gasolina del vehículo que te lleva a la bendición. Quédate con eso. Tu oración es la gasolina que lleva el vehículo a tu bendición. Si no hay oración, no hay gasolina, no hay bendición. Pedro, tenemos ahí Hechos 12, dice que el Señor libera a Pedro, y en el versículo 5, en Hechos 12, el versículo 5 dice, mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿dónde estaba Pedro? En la cárcel, preso, como nosotros podemos estar en alguna prisión. Dice, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento.
Dios nos deja ahí la anotación. Mira, Pedro estaba en la cárcel. Y luego comienza además a decir, déjame leértelo. Comienza a decir versículo 9, una noche Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Fíjate, Dios te empieza a narrar la historia como diciendo, para que veas qué pedazo milagro hice. Afuera los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Había soldados dentro, había soldados fuera, había cadenas de por medio y dice, era un día antes de que Herodes Agripas presentara a Pedro ante el pueblo. Ya había una sentencia del infierno dada y Dios te dice como el imposible de los imposibles. Pero te había añadido antes, los miembros de la iglesia oraban. Y dice, de repente un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo, levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. ¿Qué te dice Dios? La oración tiene poder. Y Él te dice ahí, ellos estaban orando en todo tiempo. No estaban diciendo, bueno, si Dios quería sacar a Pedro de la cárcel y si no, sigamos hermanos alegremente sin Pedro. No. La oración tiene poder y ese es el enfoque que Jesús le estaba dando en esta historia de la viuda y el juez injusto. Ora constantemente, ora. Otra de las cosas por las que se puede demorar la respuesta es porque Dios no va a contestar como tú esperas. ¿Cuántos recuerdan hace un año en esta época, en este tiempo, que Stephanie tenía un problema con su pasaporte o con, bueno, a ver, para no liarla, yo no entiendo mucho de nacionalidades, de residencias, de pasaportes, visados. Yo no entiendo mucho de papeles, ¿de acuerdo? Pero lo que sé es que depende de qué nación eres, si tienes residencia o nacionalidad, pues puedes viajar a otros países o puedes no viajar, como nosotros. Ahora mismo el pastor no tiene un visado, no podemos entrar en Estados Unidos. ¿Hasta ahí todos llegamos? Vale. Recordamos el año pasado que nosotros teníamos un congreso en Ecuador. Ya habíamos comprado los pasajes y todo, y ahí nos dimos cuenta que para entrar a Ecuador un venezolano necesitaba ciertas cosas que Stephanie no tenía. ¿Recordamos? Y entonces, ¿qué sucedió? Que en una palabra de fe, yo le dije, vete al consulado, sin cita, sin nada, vete al consulado, Dios puede hacer algo. Y ella y Ute, las dos agarraron ahí arrancadas mujeres de fe, porque de verdad hay que tener una fe intrépida para presentarte delante de un cónsul y decirle, no tengo cita, no tengo nada, pero vengo aquí a por mi pasaporte y a por todos los papeles que necesito. Pues ellas lo hicieron, fueron y esas mujeres hallaron favor y gracia, hablaron con el cónsul en persona. Yo recuerdo aquí un domingo en directo y Stephanie mostrándome el móvil, el cónsul escribiéndole a su WhatsApp. Y así le dieron todos los papeles y nos fuimos, ¿de acuerdo? Ok, este año volvió a suceder no sé qué en el pasaporte de Stephanie, que lo tenía vencido o algo así, y ella no había sido negligente. Vamos a suponer que si tú sabes que presentas un pasaporte y tienes 3 meses para que te lo entreguen, pues yo no soy negligente si hago mis vacaciones al de 6 meses, ¿verdad? Porque digo, bueno, en la ley tengo 3 meses. Entonces Stephanie, junto a mi hijo y otras personas de la iglesia, hicieron el tour de Willy Fogg. Se están yendo de nación en nación estos jóvenes, ¿verdad? Que duermen en un sitio, duermen 3 horas y van a otra nación, cruzan la frontera. ¡Qué locura! Esas vacaciones que yo vendría pues desintegrada. Pero ellos están así. Había de hecho en las historias durmiendo en el aeropuerto y cosas locas así de la juventud. Pues ella hizo pensando que todo iba a acontecer bien. Pero pasaron los meses y a Stephanie no le llegó lo del pasaporte. Y tú no puedes viajar alegremente por ahí si no tienes tus papeles en regla. Entonces, ¿qué sucedió? Tal vez Stephanie se acordó de que el año pasado Dios le hizo el milagro y este año Ute y Stephanie volvieron al consulado a decir, aquí estoy otra vez, necesito nuevamente el milagro. Pero en esta ocasión, ellas encontraron la puerta cerrada porque la mujer que les atendió les dijo, ¿cómo venís aquí sin cita? ¿Cómo venís aquí sin los papeles? ¿Cómo venís aquí sin los listados? No hay nada. Y entonces se tuvieron que marchar, pero Stephanie tenía el viaje ya. Entonces, bueno, acordamos que vete mujer, porque en esas fronteras Dios te hace invisible o Dios hará algo. Cuestión,
Dios quería enseñarle que Él no siempre tiene que hacer las cosas como uno quiere o como uno pide. Ella clamó y clamó y clamó y no se dio, pero tuvo la fe de agarrar el avión en Madrid o en Barcelona y marcharse a esos, creo, 7 países están recorriendo. Y sabes, me decía por el WhatsApp, aquí estoy alegremente, hasta vi a Jesús en la frontera donde una señora, ella no sonreía, ella no hacía nada para nadie. Y el Señor me dijo, colócate en ella, que tiene que ser lo más difícil todavía, porque había un hombre sonriente con todo el mundo y una señora que parecía Hitler. Y Dios le dijo, colócate con la señora. Y ella se colocó con la señora y me decía, pastora, yo sentía que Jesús estaba detrás sonriéndome. Yo no sé si es que estoy coaccionada por lo que tú contaste, que Jesús te guiñó el ojo. Recordamos la historia ahí en el médico. Le digo, no, tú no estabas sugestionada, me dijo, y no estabas sugestionada por nada de eso. Solo que cuando yo te conté la historia, yo abrí una dimensión diferente para ti y tú la creíste en fe y ahora la estás viviendo tú. Ella vio que Jesús le sonreía y esa mujer le pasó y ahí andan de nación en nación dando vueltas sin tener los papeles en regla. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ese es nuestro Dios. Déjale que conteste como quiera. Tú solo mantente ahí en la presencia de Dios, porque Dios es fiel y siempre responde. Y enseñando a sus discípulos, Jesús les dice, aprendan una lección de este juez injusto. Y hoy nos lo dice a nosotros. Si hasta él dio un veredicto, versículo 6, un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia al pueblo, a su pueblo escogido? Jesús les estaba diciendo, yo sé que las oraciones están creadas para ser respondidas. Yo sé, Jesús se sabía todos los textos. Clama a mí y yo te responderé. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Jesús les estaba diciendo, si un juez malo es capaz de hacer algo bueno, ¿qué no hará un Dios bueno con sus escogidos si oran? Si oran. Y esa es la cuestión, que a veces nos falta oración. Jesús ahí les añade algo de muchísimo valor. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? Que clama a Él día y noche. No está hablando que ora con Él, habla con Él de día y de noche. Orar y clamar son dos cosas diferentes. Uno tiene un clamor en el corazón cuando tiene un conflicto interior, cuando tiene un conflicto con un hijo, cuando tiene un conflicto. Ahí hay un clamor y dice, pues que ese clamor se convierta en estar en la presencia de Dios día y noche. Pero ¿sabes qué nos falta? Constancia y perseverancia. Mira, son dos palabras que son sinónimas, pero yo les encuentro una diferencia. Constancia vamos a decir que es, pues vamos a suponer una persona constante en correr. Todos los días a las 10 de la noche va a correr 1 hora, 5 kilómetros. Y se corre, recorre ese recorrido, es constante en esto. Pero cuando yo digo que esa persona es constante y además perseverante, para mí quiero decir que aunque truene, aunque nieve, aunque granice, esa persona va a traspasar cualquier obstáculo con su perseverancia para no perder la constancia. Entonces, constancia crea hábitos y perseverancia vence obstáculos. Y nosotros muchas veces no somos ni constantes ni perseverantes. Esa viuda era constante y perseverante. ¿Constante por qué? Porque dice que se presentaba delante de aquel juez injusto día sí y día también. Tenía hecho como una constancia en ella. Yo voy a donde el juez, que es el que me puede atender y me puede resolver la vida. Y era perseverante porque a pesar de salir de ese lugar donde cualquiera diría, no vuelvo más, qué rechazo todo lo que me están haciendo, ella perseveraba por encima de la conmiseración, por encima de la burla de los demás, por encima de ella perseveraba. La vida de esta viuda giraba alrededor de una cosa: hasta que usted, juez, no me haga justicia de mi adversario, yo no me voy a detener. Su vida giraba alrededor de estar delante de aquel que tenía el poder de otorgarle lo que pedía. Eso es constancia. Pero como te he dicho antes, ella tenía clamor. Y muchas veces nosotros también nos falta ese clamor. Dice que esta viuda, dice que le decía al juez, hágase justicia en este conflicto con mi enemigo.
Entonces, ella tenía localizado el conflicto. Yo en esta semana hablaba con una persona y le decía, estoy pasando por algo terrible, como os decía en la adoración. A veces me presento delante de Dios y le digo, es que no sé más qué decirte, no sé ni de qué hablarte, Señor. No quiero decir, como otras veces que os digo, que estoy en constante oración con Él, hablando con Él, y ya a veces llego a la madrugada y le digo, te voy a alabar, voy a poner música, porque ya te he soltado todo mi carrete. No era eso, era algo diferente. Era como que me presentaba a la presencia de Dios y me quedaba muda, no tenía ni qué decirle. Y Dios me mostró que estaba desubicada, porque Él me mostró que siempre hay algo por lo cual orar, porque siempre hay un conflicto. Y no siempre tiene que ser algo tan grande como que el marido se te está perdiendo o el hijo se fue de la casa y está de la mano de Satanás. Puede ser algo tan pequeño como preséntate, Ana, delante de mí, porque hay un servicio esta tarde donde yo quiero bendecir, ungir, liberar, sanar. Y a veces nos desubicamos, nos desenfocamos de las cosas y ya no tenemos una vida en servicio a Dios y a los demás, sino que una vida egoísta para nosotros mismos, al punto que yo llegaba a la presencia de Dios y decía, pues no sé ni qué decirte, la verdad. Es que no sé ni qué decirte, Señor. Bueno, que sepáis que a la persona que se lo conté me decía, es un alivio que me digas tú esto, porque probablemente lo has vivido. Pues mira, ponte metas, ponte metas. Si tú dices, yo es que me presento delante de Dios y no sé ni qué decirle, ya tienes un conflicto en tu interior. Pero Señor, ¿cómo va a ser que yo no tenga nada que decirte? Si tú dices que ores sin cesar, algo hay en mi interior que no va bien. Empieza por ahí, preséntate de día y de noche, preséntate en su presencia hasta resolver ese conflicto. Tú me vas a hacer justicia, hazme justicia de mi adversario. Preséntate con ese hijo, cosas mayores, ¿verdad? Con ese hijo en las drogas. Preséntate con esa mujer que te dice, me voy de la casa, me encontré un amante. Preséntate delante del tribunal del cielo, porque estas sí son cosas justas. Y te digo por qué, porque la sangre de Cristo ha pagado por todos esos pecados y por deshacer las obras del infierno. Entonces tú tienes la garantía de que esas oraciones van a ser contestadas. Preséntate, Señor, hazme justicia de este adversario que ha venido a llevarse mis hijos. Hazme justicia de este devorador que ha venido a llevarse mi economía. Hazme justicia de este azote del infierno, de esta iniquidad que ha venido a llevarse mi salud, a llevarse mis ganancias. Hazme justicia. ¿Y de qué manera? De noche y de día. Y si tú quieres que Dios conteste tu oración, entonces preséntale primero una oración. La Biblia dice que la respuesta a todo en nuestra vida es la oración. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es lo que te decía antes. Ahí el apóstol Pablo te está diciendo, en la adoración nos compartía, que te estaba diciendo, ¿estás afanado por algo? ¿Estás preocupado por algo? Bueno, preséntalo delante de Dios. Vete a ese tribunal donde no hay un juez injusto, hay un juez justo. Vete y luego, antes de salir, dale las gracias anticipadas. ¿Por qué? Porque sabes que tienes audiencia con el juez del cielo. Sabes que te escuchó y sabes que te va a responder. Entonces, vete, sal y dale las gracias. Pero no, nos afanamos y nos preocupamos porque muchos en el interior creemos realmente que no funciona la oración o realmente no le damos el valor que la oración tiene. ¿Cuántos a esto pueden ser sinceros y decir, es verdad? Si yo supiera, tuviera ministrado en mi interior que la oración funciona, yo no correría a mi mejor amiga, a mi mejor amigo a levantar el teléfono y contarle todo el problema que he tenido. Yo no correría detrás de una consejería, ay, por favor, aquel consejero que creo que es el que tiene la unción, aquel consejero que me atienda, por favor. Yo no recorrería medio mundo como recorren algunos detrás de un ministerio y de otro, que está bien porque Dios los usa, pero está bien siempre y cuando no los pongan como prioridad. La prioridad es Dios y a Dios lo vas a encontrar en oración. Entonces, en verdad, hacemos todas estas cosas porque no le damos el valor real. Jesús nos dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Él nos estaba diciendo, vete primero a orar. No cambies tus prioridades. Está bien que vayas a las consejerías, si no, no estarían. Está bien que leas libros,
Si no, Dios no lo permitiría. Todo está bien y bendice. Está bien que vayas detrás de una persona que Dios ha ungido y la está usando con milagros, señales, maravillas. Claro que está bien, siempre y cuando no cambies tu prioridad. Una prioridad es la importancia que le das a algo. Y si tú no oras, es que no le estás dando la prioridad a la oración. Los cristianos de verdad que descuidamos la oración es porque hemos invertido prioridades. Muchos creyentes dicen, es que yo no tengo pastora, realmente no tengo tiempo para orar. Depende de cómo veo a la persona, si tiene la apertura de escucharme o no. Yo no voy a perder el tiempo, pero si veo que hay una mínima fisura por la que ella me va a escuchar, siempre le digo, pero tienes tiempo para cocinar, tienes tiempo para salir a tomar un café, tienes tiempo para el deporte, tienes tiempo para el cine, tienes tiempo para la playa, pero no tienes tiempo para orar. ¿No será que has cambiado tu prioridad? Y cuando realmente esa persona es enseñable, ahí en el momento el Espíritu Santo la convence de pecado, justicia y juicio, y un quebranto viene a su ser y dice, es verdad, he puesto a Dios en el último lugar, por eso nunca tengo tiempo para Él. Pero en el primer lugar de la lista tienen sus negocios, su cartera, sus cuentas corrientes, su ocio. No, yo no puedo dejar el deporte. ¿Y qué va a ser de este cuerpo? ¿Y qué va a ser de tu hombre interior si dejas la oración? Entonces, un cambio en las prioridades. Dios está, pero está al final de sus listas. Y mira, que toda la humanidad le dé la espalda a Dios, pues es muy triste, ¿verdad? Pero que le den la espalda a Dios sus propios hijos, eso es más triste todavía. Cambia tus prioridades. Y para finalizar la historia, Jesús hace esta pregunta a sus discípulos. Versículo 8. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Sabes? Jesús era omnisciente. No les estaba haciendo esta pregunta para decir, bueno, ¿será que cuando yo venga en la segunda venida, ¿será que va a haber creyentes en la tierra? No. Estaba como que cuestionando la actitud de los seres humanos. Bueno, ¿y vosotros vais a tener la misma actitud que la viuda? ¿Vais a estar ahí perseverando? ¿Vais a ser constantes? ¿O realmente os vais a dejar llevar? Y Dios entonces no encontrará fe en la tierra. Jesús cuando vuelva no encontrará fe en la tierra, porque Jesús de alguna manera liga la perseverancia a la fe. Entonces les estaba diciendo, mira, el problema aquí no es Dios, porque Dios siempre está en su lugar. Dios tiene muy clara que su responsabilidad es defender y cuidar a los más débiles, a sus hijos, a sus protegidos. Pero la responsabilidad del hombre es confiar, perseverar, tener constancia. Y Él les estaba haciendo esta pregunta, como desafiándoles, ¿será que cuando yo vengo en la segunda venida, yo encuentro algo de esto en la tierra? ¿O cada uno se marchó por donde bien quiso y me olvidaron? Yo creo que nosotros deberíamos de sacudirnos de todo aquello que nos impide orar. Voy a pedir la adoración, venga. Deberíamos de sacudirnos, pero con conciencia, de decir, nada ni nadie me va a impedir a mí estar en la presencia de Dios. Me voy a poner metas. Estamos en esos días, 21 días de oración. Muchos empiezan con mucho ánimo y al tercer día, a mí se me olvidó. No importa, retoma. Si el diablo te robó 3 días, que no te robe los 21. Retoma. Dios es un Dios que siempre tiene otra oportunidad. No una segunda, una tercera, una cuarta. Siempre de aquí a la eternidad tú tendrás una oportunidad. Entonces retoma. Pero ahora sabiendo todo esto, añádele ese conflicto que vas a colocar delante del Dios del cielo, que es el juez, que no solo es tu padre y tu amigo, también es el juez que te va a hacer justicia. Porque hoy Jesús te ha dicho, si un juez malo ha podido hacer algo bueno, ¿cuánto más no hará un Dios bueno por sus hijos que le claman, que le oran, que están ahí delante de Él de noche y de día, de noche y de día? De noche y de día habla de una vida en Dios. No es que ahora te encendiste en el culto y sales a la presencia de Dios y mañana si te he visto no me acuerdo, porque esas oraciones no serán contestadas. Muchas de ellas vienen por gracia, pero yo hablo de tesoros en los cielos, hablo de respuestas
brutales para familias, para naciones, cosas tremendas que están detrás de esa cortina que hay que vencer en oración. Entonces, alístate en el ejército de Dios. Alístate, no llores más. Es que mis hijos no están en el Señor, es que mi esposo se fue, mi esposa se fue. No llores más. Dios no va a contestar a tus lloros, va a contestar a tu clamor. Clama a mí, yo te responderé. Si esas lágrimas caen por tus mejillas, producto del clamor, está bien, pero es que solemos tener el defecto de llorar sin clamor, llorar con queja. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Llorar con duda. Dios tampoco promete que va a responder tus dudas. ¿Será que Dios lo hace? Voy a probar a ver. Alguien está ahí diciendo, bueno, voy a probar a ver. Ya te digo que así no es. Dios responde la fe. Y la fe siempre va unida a la constancia y a la perseverancia. Yo sé en quién he creído y no te dejaré hasta que me bendigas. Si un juez malo, corrupto, ególatra, que vivía en una anarquía, supo hacer todo eso, yo voy delante del Dios del cielo que me creó y contó un destino para mí de bendición. No te dejaré hasta que me bendigas. Quisiera orar por ti, y si tú le quieres decir al Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. Si quieres decirle al Señor, he dado oído a lo que has dicho, he dado oído a tu palabra, ven aquí delante, déjame hacer una oración aquí juntos en el altar, en el mismo altar en el que me presento yo, Señor. Porque cada uno tiene sus conflictos y cada uno tiene sus cosas, Señor. Y yo me presento también delante de ti, delante de ti. Vamos a añadir, Padre, a estos 21 días en la presencia, esta constancia, Señor, añadiendo el conflicto que cada uno de nosotros tenga, para colocarlo ahí delante de Dios. Mira, el Espíritu Santo, yo siento que está ahí contigo, ahí contigo. Entonces dile al Señor, yo, Señor, me voy a presentar delante de ti. Como Daniel, que estaba 3 días ahí en la presencia de Dios. Eso solo dice que tenía una vida en Dios. Pues dile, yo quiero esa vida en Dios y quiero meterme contigo. No quiero ser alguien atrapado por las redes, atrapado por las películas, atrapado por las series, atrapado por toda cuestión y no me deja tener una vida en Dios, que estoy creado para tener una vida en Dios. Me quiero sacudir de todo eso, quiero romper con todos esos lazos que me han atado la vida, mentalmente, espiritualmente, que me han atado la vida. Me quiero sacudir de todo eso y te clamo, Dios del cielo, en primer lugar, yo me presento delante del juez para que me hagas justicia a este adversario que me atrapó. Porque aun el pecado fuera mío, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Y yo te pido perdón por haberme dejado apresar. Comienza por ahí, dile, te pido perdón por haberme dejado apresar, por haberme dejado meter en prisiones de oscuridad donde ahora no encuentro la luz. Tú eres mi luz y estás dentro de mí. Brilla, despiértame, dile. Si estoy dormido, despiértame, porque tu palabra dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Padre, yo envío esta palabra, recorra todos los hogares, despierten los hogares y los alumbrará Cristo. Nos colocamos delante de ti, Señor, declarando que queremos cambios de vida, vidas en presencia, vidas en constancia, vidas en perseverancia. Y también, Señor, reconociendo que si no nos ayudas, no lo vamos a conseguir. Por tanto, te pedimos, pon el poder, la libertad que nosotros vamos a poner, Señor, el estar delante de ti. En el nombre de Jesús, Padre, yo los bendigo, Señor. Bendigo a todos estos hermanos que se han acercado aquí al altar. Se han acercado humildemente delante de ti. Se han acercado a hablar contigo, a presentarse delante de ti. No se han acercado, ninguno de ellos se ha acercado aquí a mí. Se han acercado a ti. Tu palabra dice, acercaos pues a mí, yo me acercaré a vosotros. Acércate a ellos, Señor. Acércate. Yo siento ese ruá, ese viento ruá sobre ti, envolviendo tu vida, trayendo cambios, susurrando a tu oído. Dile, abro mis ojos espirituales porque te quiero ver y te quiero conocer. En el nombre de Jesús.
Habla con Él ahí, todo lo que venga a tu espíritu, habla con Él. Porque estás delante del tribunal del cielo. Bendigo toda persona que nos está viendo. Estás ahí, delante de un juez que ya colocó un abogado defensor para ti, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aunque tienes un fiscal que te oprime, aunque tienes un adversario que te oprime, tienes un juez justo que te hará justicia en tu clamor. Yo te bendigo para alcanzar respuesta. Reprendo todo espíritu de Persia que quiere venir con demora en el nombre de Jesús. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Y clamamos al cielo para que la ayuda llegue y podamos cantar victoria. En el nombre de Jesús la iglesia dice amén, amén y amén. Aleluya. Sigue ahí hablando con el Señor, sigue ahí en lo que te quiera decir, porque seguro Él te quiere ministrar. O tal vez le tienes algo que decir, algo que clamar, algo que dejar en el altar, pero asegúrate de iniciar aquí ese pleito contra el mismísimo infierno en lo que te está oprimiendo. Asegúrate. Hoy entras por esas puertas del tribunal del cielo a presentarte delante del juez y decirle: hazme justicia de mi adversario.